medios de comunicación que nos acompañan y pueblo de Yucatán. Seguridad sí, endeudamiento no. Hemos decidido iniciar una nueva estrategia para enfrentar el grave problema de la inseguridad y la violencia. Una nueva estrategia que no va a sustentarse solo en el uso de la fuerza. Andrés Manuel López Obrador. En días recientes fue turnada a la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán para contratar empréstitos que se destinarán a inversiones públicas productivas, cuyo objetivo será la implementación del Sistema Integral de Seguridad Electrónica, denominado Fortalecimiento Tecnológico de Seguridad y Monitoreo Yucatán Seguro, y para afectar ingresos y derechos correspondientes al Fondo General de Participaciones como fuente de pago de la operación de financiamiento, y se modifica la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2019. Al respecto, me permito compartir el presente posicionamiento sobre la seguridad, el endeudamiento y el plazo de amortización solicitado. El día 12 de julio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. En la presentación se aborda con claridad la agenda de seguridad. Cito textualmente: no puede haber paz sin justicia. La inseguridad, la delincuencia y la violencia tienen un costo inaceptable en vidas humanas y bienes materiales. Cohesión social y gobernabilidad inhiben el crecimiento económico y debilitan la confianza de la población en su país, su estado, su municipio y su barrio. Las estrategias de seguridad pública aplicadas por las administraciones anteriores han sido catastróficas. Lejos de resolver o atenuar la catástrofe, la han agudizado. Estamos aplicando ya un nuevo paradigma en materia de paz y seguridad, que se plantea como prioridades restarle base social a la criminalidad mediante la incorporación masiva de jóvenes al estudio y al trabajo, para apartarnos de conductas antisociales, recuperación del principio de reinserción social y fin de la guerra contra las drogas, y adopción de una estrategia de prevención y tratamiento de adicciones. Impulso a procesos regionales de pacificación con esclarecimiento, justicia, reparación, garantía de no repetición y reconciliación nacional, y medidas contra el lavado de dinero e inteligencia policial. Ya fue promulgada la reforma constitucional al que nos permite contar con la Guardia Nacional como política de paz y proximidad con presencia permanente en todo el territorio. Fin de la cita. En el capítulo denominado Cambio de paradigma en seguridad, el Ejecutivo Federal ha emprendido un cambio de paradigma en materia de seguridad nacional y seguridad pública. Entre el 2006 y 2018, los gobernantes pretendieron resolver la inseguridad y la violencia delictiva mediante acciones de fuerza militar y policial, además del llamado populismo penal, consistente en endurecer los castigos a las acciones delictivas. Ante la ausencia de una corporación nacional de policía profesional y capaz de afrontar el reto de la inseguridad y la violencia, se ha establecido el marco constitucional para la formación de la Guardia Nacional. Esta corporación será el instrumento fundamental
del Ejecutivo Federal en la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país. En la Estrategia Nacional de Seguridad, la Guardia Nacional habrá de complementarse y coordinarse con los policías estatales y municipales, haciendo especial énfasis en la profesionalización de estas últimas. Endeudamiento y sus antecedentes. En México, a principios de la década de 1990, la deuda pública de entidades federativas empezó a crecer de manera importante, con una tendencia cada vez más pronunciada. Durante la crisis económica de 1994 y que se transformó en un crecimiento exponencial a partir de la gran crisis financiera internacional del 2008. Este acelerado crecimiento de la deuda subnacional puede tener diversas causas y efectos. Entre las causas podemos considerar la falta de transparencia y rendición de cuentas en las finanzas públicas estatales. En cuanto a los efectos del creciente endeudamiento, destaca el crecimiento de la producción local en algunas entidades federativas, pero también se identifica en otras entidades la falta de rendición de cuentas respecto al destino de los recursos obtenidos mediante deuda. Marco constitucional. En materia de deuda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta en el artículo 73, fracción octava, al Congreso de la Unión para expedir leyes en las que se establezcan bases sobre la deuda de las entidades federativas y municipios, incluyendo los límites y modalidades bajo las cuales puedan afectar sus participaciones para el pago de la deuda y la obligación de transparentar los empréstitos y obligaciones de pago a través de un registro único. También se incluye un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda y la posibilidad de que se apliquen sanciones a los servidores públicos que incumplan con las normas de la materia. Asimismo, en caso de las entidades federativas que tengan niveles elevados de deuda, se faculta al Congreso de la Unión para analizarla a través de una comisión legislativa bicameral. La estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de aquellas que pretendan celebrar convenios con el gobierno federal para obtener garantías con el fin de adquirir empréstitos. Finalmente, se adicionó en el mismo artículo 73 una fracción 29W en la que se faculta al Congreso de la Unión a expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria, con el objetivo de que se logre un manejo sostenible de las finanzas públicas en todos los ámbitos de gobierno. La deuda pública en el estado de Yucatán. De acuerdo con la tercera entrega del informe del resultado de fiscalización superior de la cuenta pública llevada a cabo por la Auditoría Superior de la Federación, se dio a conocer los resultados de sus análisis a la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios entre el 2016 y el 2017, el cual reveló que Yucatán y Guerrero aumentaron su deuda a niveles históricos. A pesar de la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades y Municipios, en 2017 la deuda pública de Yucatán se incrementó a un 42.9% frente al 2016. Destacó la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 2017, destacando lo preocupante que es la dependencia federal y la falta de claridad respecto al gasto.
Al 31 de diciembre del 2018, al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos se le debían las siguientes cantidades: 613,381,000 pesos, 1,396 millones de pesos y 483,240,000 pesos, lo que hace un monto de 2,000,492,621 pesos, en tanto que a Banorte le deben 1,128,818,000 pesos. Para finales del año pasado, Yucatán terminó con una deuda pública directa de 3,621,440,000 pesos, principalmente con los bancos Nacional de Obras y Servicios y con el Banco Mercantil del Norte, más un débito con garantía de 306,932,000 pesos, según el informe rendido por el Ejecutivo Estatal. El monto total de la deuda del Estado de Yucatán contabiliza 3,928,4 millones de pesos al cierre de diciembre de 2018. Se trata de deuda pública directa, con garantía, la del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, deuda contingente y deudas municipales y paraestatales avaladas. Dichos montos se vienen arrastrando de las administraciones anteriores de Ivonne Ortega y de Rolando Zapata. Por eso llama la atención que el titular del Poder Ejecutivo Estatal abone a incrementar el endeudamiento, pidiendo implementar acciones para desendeudar al Estado. Cronología del endeudamiento. En el periodo del 2008 al 2010, la deuda del Estado aumentó 132,2% al pasar de 730,9 millones de pesos a 1,844,3 millones de pesos. Entre el 2011 y 2016, la deuda del Estado se mantuvo relativamente estable, al pasar de 2,504,8 millones de pesos a 2,739,2 millones de pesos. Del 2016 al 2017, el incremento fue del 43%, disparándose a 4,154 millones de pesos, significando un récord histórico nada meritorio para la entidad. El incremento de nuestra deuda en ese periodo solo está por debajo de Guerrero, que aumentó el 82,2%. Y para el 2019, el titular del Ejecutivo Estatal nos plantea un excesivo endeudamiento por 2,620 millones de pesos, lo que llevaría a Yucatán a la deuda histórica más alta, con un monto que rebasa los 5,000 millones de pesos. Con la proyección que nos fue proporcionada para el 2039, el financiamiento de 2,620 millones de pesos se convertiría en 5,734 millones de pesos, lo que significaría pagar por concepto de intereses en un plazo de 20 años, la cantidad de 3,114 millones de pesos, mucho más que el crédito original. Al final del año 2039, en la proyección nos plantea un pago total entre capital e intereses de 10,792 millones de pesos, de los cuales 5,113 millones de pesos corresponden al capital de los créditos anteriores, más el actual, y la cantidad de 5,679 millones de pesos de intereses. Esto es mucho más que las líneas de crédito originalmente contratadas. Nos queda claro
que es más alto el costo de la intermediación financiera y las que más ganarán son las instituciones bancarias. Los incrementos en la deuda pública de Yucatán ocurrieron durante los gobiernos anteriores. El primero en la administración de Ivonne Ortega 2007-2012 y después durante la gestión de Rolando Zapata. Sin embargo, el gobierno actual sigue la misma ruta de los anteriores en materia de acrecentar el endeudamiento para el ejercicio fiscal actual del 2019. El gobierno destinará 550.309.000 pesos a deuda pública de gobiernos anteriores. 120.129.000 serán para amortización de capital y 415.993.000 pesos a pagos de intereses. Como se puede apreciar, el costo financiero le cuesta más al erario público que la amortización de capital, condiciones desventajosas de los créditos contratados en los gobiernos anteriores. Y por si fuera poco, hay que sumarle el costo de una cobertura de deuda por 14.131.000 pesos. Consideraciones finales. El crecimiento exponencial de la deuda nacional de estados y municipios inicia a partir de la crisis financiera del 2008. Esto es resultado del aumento de las obligaciones financieras de la mayoría de las entidades federativas. En 2015, las entidades que hicieron crecer la deuda en forma exponencial fueron las entidades que aumentaron drásticamente su velocidad de endeudamiento medida a través de la tasa de crecimiento de la relación Producto Interno Bruto estatal. Estas entidades son Morelos, Veracruz, Nayarit, Tabasco, Chihuahua, Oaxaca, Yucatán, Tamaulipas, Chiapas, Coahuila, Michoacán y Zacatecas. También es evidente que en los dos gobiernos anteriores se gestó un cambio a corto y mediano y largo plazo del vencimiento de la deuda, lo que implica que las administraciones precedentes y la actual también transfieren el pago de la deuda a las futuras generaciones, haciéndolas transeccionales, lo que representa una responsabilidad ética de gran impacto, ya que los gobiernos estatales son electos para decidir en un horizonte sexenal y no más allá de este. Habrá que trabajar en las reformas legales y constitucionales pertinentes para que las fronteras financieras sean claras y responsables con las generaciones futuras. Hagamos un esfuerzo para ser creativos y no recurrir al endeudamiento, ya que se ha demostrado que el combate a la corrupción libera muchos recursos. Se puede hacer más con menos, porque se acaba con la corrupción. Moderemos los sueldos de la alta burocracia. Eliminemos privilegios fiscales que lastiman las finanzas públicas. Administremos mejor y de los ahorros y economías resultantes. Estoy segura de que podremos fortalecer la salud, la educación, las actividades productivas y por ende la seguridad. La paz y la seguridad son ante todo fruto de la justicia social. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho con mucha claridad: se va a promover antes que nada el desarrollo y la creación de empleos. Va a recuperarse el campo del abandono el que se encuentra. En buena medida, el problema de la inseguridad y la violencia que ahora padecemos se originó a partir del abandono del campo. Lo primero va a ser el desarrollo, el empleo y el bienestar para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto. Diputada Leticia Gabriela Guamís, integrante de la fracción legislativa de Morena. Permítame, diputada.